Bienvenidos a su clase. Hoy vamos a continuar con clasificación. Si recuerdan, en la clase pasada vimos una comparación entre diferentes clasificadores no lineales. Por ahí, la verdad es que con eso ya podemos resolver bastantes problemas. Pero por ahí, si recuerdan, sacábamos el coeficiente para el entrenamiento y para la validación. Y les dije que no era el R2 score que solemos usar en problemas de regresión, sino que era un coeficiente diferente. Entonces hoy nos vamos a meter a fondo sobre las métricas para medir problemas de clasificación, ¿vale? Entonces vamos a ver varias métricas. Verán que es un poco más complejo el medir el desempeño de un clasificador que de un regresor, ¿vale? Porque hay distintas maneras de hacerlo. Y vamos a poner también esto en práctica con un problemita que les traigo por aquí, que va a ser su práctica de hoy, que va a ser una clasificación de imágenes muy pequeñas, ¿no? de dígitos del 0 al 9, escritos ahí a mano alzada, pero con un muestreo muy pequeño, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, que es un problema con 10 clases, y lo importante no es tanto el código, porque es algo que ya hemos hecho, pero sí cómo medimos el desempeño de este modelo. Vale, bien, vamos a la teoría. Y bien, hay muchas formas de sacar el desempeño de un problema de clasificación, y muchas de estas formas parten de la matriz de confusión, ¿vale? Que es un tema central que vamos a ver. Entonces, en este caso vamos a empezar a ver la matriz de confusión para el caso de clasificación binaria, pero ahorita en la práctica lo vamos a extender para el caso de clasificación de múltiples clases. Vale. ¿Qué es una matriz de confusión? Una matriz de confusión es una matriz que podemos crear con nuestras predicciones, ¿vale? Imagínense que tenemos dos clases y las clases pueden ser 0 o pueden ser 1. A la clase 0 normalmente le llamamos clase negativa y a la clase 1 le llamamos clase positiva. Y también tenemos en este otro eje nuestras predicciones, ¿vale? Para cualquier ejemplo que yo tenga, ese ejemplo puede tener un valor deseado de 0 o de 1 y yo puedo tener una predicción de 0 o de 1, ¿vale? De esta manera, tengo esta matriz. En el caso binario es una matriz de 2 por 2, ¿vale? Porque tenemos dos clases. En el caso de múltiples clases, pues voy a tener una matriz un poquito más grande del número de clases por el número de clases. ¿Hecho? Entonces, todos los datos cuyo valor deseado es 0, ¿vale? Y que yo, con mi modelo entrenado, predigo que son 0, a eso les voy a llamar verdaderos negativos, ¿vale? En inglés, true negatives, ¿vale? Se llaman verdaderos porque acerté en la predicción, ¿vale? Le llamamos negativos simplemente porque la clase 0 se le suele llamar clase negativa. ¿Hecho? Esta jerga viene un poco de los estadistas, ¿hecho? Y es la jerga que seguimos usando para este tipo de problemas. Entonces, verdaderos negativos lo vamos a tomar así. Después van a ver que estos nombres no son tan importantes en el caso de múltiples clases. Para los casos donde el valor deseado, el valor verdadero, es 1 y yo predije bien esa clase, también predije 1, a eso le vamos a llamar verdaderos positivos. De nuevo, verdaderos, ya que acerté mi predicción, mi modelo acertó, y positivos porque la clase 1 le llamamos clase positiva. ¿Hecho? Bien, esos serían los casos en los que yo tengo una buena clasificación, ¿vale? Los casos en que me equivoco o que se equivoca nuestro modelo, a eso le llamamos falsos, ¿no? Y tenemos de dos tipos. Por ejemplo, cuando son ceros y yo marqué como 1, ¿vale? Aquí disculpen que tengo un error, ¿vale? A eso le llamamos falsos positivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque falso, dado a que me equivoqué al hacer la predicción, y positivo se refiere a la clase que yo predije, ¿vale? Entonces un falso positivo es un falso
una falsa predicción, ¿vale? A la cual yo le di el valor de positivo, pero estaba errado. ¿De hecho? Entonces a eso le llamamos falso positivo. Y por otro lado, los falsos negativos, los que tenían como valor real 1, pero yo predije 0, a eso les llamo falsos negativos, ¿no? Falso porque me equivoqué y negativo porque predije una clase negativa cuando era positiva. ¿De hecho? También en estadística a estos errores se les suele llamar error tipo 1 y error tipo 2. Y dependiendo de la aplicación, uno puede ser más importante que otro. ¿Vale? Entonces siempre para cualquier predictor que yo tenga, para cualquier clasificador, yo puedo calcular esta matriz de confusión. ¿Y por qué le llamamos matriz de confusión? Porque nos va a decir con qué clases nos estamos confundiendo, qué tipos de errores estamos haciendo más. ¿De hecho? Entonces no se llama matriz de confusión porque sea una matriz que nos confunda mucho al aprenderla, aunque a veces sí. Van a ver que hay diferentes formas de escribir esto. Por ejemplo, pueden poner las predicciones de este lado y los valores verdaderos de este lado. Entonces, la verdad es que hay muchas formas de escribir esta matriz, pero se llama matriz de confusión porque nos da una idea de en qué cosas se está confundiendo el modelo que estamos entrenando. Bien. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a tratar de calcular una matriz de confusión. Aquí tengo dos vectorcitos, mis valores reales, que le voy a llamar Y, ¿vale? Esos son los valores deseados. Y tengo cierto modelo que me dio estas predicciones, ¿vale? Que voy a llamar Y estimada, Y con este gorrito, ¿no? Y circunfleja. Bien, entonces, por ejemplo, este valor yo predije, bueno, era un 0 y yo predije un 0, ¿no? Entonces aquí tengo una buena predicción, ¿vale? Aquí era un 1 y yo predije un 1, ¿vale? Entonces aquí estoy prediciendo bien. Entonces parece que lo está haciendo bien mi predictor. Voy a calcular la matriz con estos ejemplos. Entonces, primeramente, vamos por este lugar y vamos a predecir los valores que eran 0, ¿vale? Que el valor deseado era 0 y yo predije como 0. ¿Vale? Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Entonces, son 7 ejemplos que yo predije bien, ¿vale? Y lo voy a poner ahí. Por otro lado, ahora vamos a ir a los que sus valores verdaderos eran 1 y yo predije como 1. ¿Vale? Voy a ir tachándolos. Entonces, disculpen un momento. Entonces, aquí tengo uno de ellos. 1, ¿vale? 2, 3, 4 y 5. Okay. Entonces, tengo 5 valores con buena predicción, ¿no? Eran 1 y yo predije 1. Ahora vamos a calcular los errores. Los que eran 0 y yo predije como 1. ¿Vale? Vamos a ponerlos aquí. Y entonces, aquí está 1. ¿Vale? Y parece que nada más, ¿no? Entonces aquí tengo un error de ese tipo. Y los que eran 1 y yo predije como 0, aquí tengo 1 y 2. ¿Hecho? Bien. Entonces fíjense que el total de ejemplos, cada uno de los ejemplos tiene que caer en alguna de estos 4 lados. En este caso, bien. Entonces, fíjense que cada uno de los casos tiene que caer en alguno de estos lugares. Por lo tanto, la sumatoria de esta matriz de confusión me tiene que dar el total de casos, ¿vale? Entonces, aquí tengo 15 casos, ¿vale? Cada caso va a caer en alguno de estas secciones. Bien. Esta matriz me está dando una idea de qué tanto se está equivocando. Si los valores más grandes están en la diagonal, ¿vale? O lo que es lo mismo, entre más diagonal sea esta matriz, mejor mi predicción. ¿De hecho? Pero aparte de decirme eso, también me dice en qué cosas me estoy equivocando más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si hubiera un número grande aquí y no tan grande aquí,
pues puede decir que esta clase la estoy prediciendo mal. ¿Hecho? Entonces se llama matriz de confusión porque nos ayuda a ver qué clase se está confundiendo nuestro clasificador. ¿Vale? Bien, de esta matriz, aparte de darnos esa información de en qué cosa se confunde el clasificador, también nos ayuda a sacar algunas métricas importantes. Entonces la primera métrica que vamos a llamar exactitud, ¿vale? En inglés accuracy, ¿hecho? Van a ver que ahorita tenemos otra cosa que se llama precisión. A veces accuracy también lo podemos traducir como precisión. Aquí son cosas diferentes. Entonces accuracy lo vamos a traducir como exactitud. Entonces la exactitud va a ser una métrica de desempeño global, es decir, va a calificar todo mi clasificador sobre todos los ejemplos que yo tengo y lo podemos calcular de la siguiente manera: los true positive más los true negative entre la sumatoria de toda mi matriz. ¿Hecho? Es decir, voy a sumar este 7 con este 5 y voy a dividirlo entre la suma de toda mi matriz, ¿vale? Entonces sería este 7 más 5 entre 15. ¿Hecho? Vamos a calcularlo aquí. Entonces 7 más 5 entre 15 me da 0.8. Entonces, como esto es una probabilidad clásica, son casos exitosos sobre total de casos, pues el accuracy, el ACC, siempre es un valor entre 0 y 1. ¿Hecho? Donde 1 sería una clasificación perfecta. ¿Vale? No se preocupen por no alcanzar el 1. Recuerden que muchos de los procesos que queremos aprender tienen ruido. ¿Vale? Entonces, cuando llegan a un 1 es que aprendieron incluso el ruido del mismo sistema. Entonces, aquí tengo 80% de precisión, ¿no? De exactitud. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y con esto califica que también lo está haciendo mi clasificador. Entonces, aunque yo vea estos números, si quiero sacar un numerito de que también lo estoy haciendo, pues puedo sacar el accuracy, ¿vale? Y con eso puedo tener una métrica global de cómo lo estoy haciendo. Ahora bien, hay veces que cuando estamos haciendo un problema de clasificación, alguna clase que tenemos es fácil de entender y otras clases son difíciles de entender, ¿vale? Eso nos va a llevar a que para algunas clases lo vamos a hacer muy bien, pero para otras clases lo vamos a hacer muy mal, ¿vale? Entonces eso es algo que no tenemos en regresión. Así que aparte de la exactitud, vamos a crear otras métricas que sean no globales, que sean por cada una de las clases, ¿vale? La primera métrica es la precisión, ¿vale? Entonces esta es una métrica de desempeño local, la sacamos por cada una de las clases. Y la precisión la vamos a definir ahorita como los verdaderos positivos entre verdaderos positivos y falsos positivos. ¿Sí? Ojo muchachos, no es necesario aprenderse estas ecuaciones, ciertamente los pueden encontrar ahí en Wikipedia y en muchos lugares, pero ahorita lo vamos a hacer visualmente para que vean cómo se forman estas métricas y lo puedan generalizar fácilmente. Bien, entonces vamos a ver, son los true positive entre la suma de true positive y false positive. ¿Hecho? Entonces vamos a la diapositiva, ¿vale? De aquí. Entonces son verdaderos positivos entre, se fijan, la suma de esta columna, ¿vale? Es decir, que aquí voy a agarrar el 5 y lo voy a dividir entre la suma de 1 más 5, ¿no? ¿Hecho? Entonces, si se fijan, no estoy tomando el 7 y el 2 para medir este desempeño. Este desempeño me está diciendo qué tan preciso soy cuando cuando hago una clasificación de la clase 1, que también lo hago. Y se fijan, dado que yo hice una clasificación como 1, la probabilidad de que esté bien, pues simplemente va a ser casos exitosos entre total de casos, ¿vale? Entonces 5 entre 5 más 1, ¿vale? Serían 5 sextos, ¿no? Entonces esta métrica de precisión, se fijan, sale mejor que la accuracy, ¿no? Aquí tenemos 0.8, acuérdense que
que la accuracy, la exactitud, es para todo el modelo, es para todas las clases, pero la precisión solo está calificando, la clase 1. Entonces parece que la clase 1 lo hago mejor que la media, que sería el accuracy, ¿no? Podemos sacar también la precisión para la clase 0, ¿vale? No es necesario aprenderse esta ecuación, vamos a verlo aquí. Entonces, la precisión para la clase 0 sería agarrar el caso de éxito, este de aquí, y dividir entre la columna. Entonces, simplemente 7 entre 7 más 2. ¿Hecho? Esa sería la precisión para la clase 0. Acuérdense, ¿qué quiere decir esto de precisión? Dado a que yo clasifiqué algo como 0, ¿qué probabilidad tengo de estar bien? ¿Vale? Es lo que nos dice la precisión. Entonces aquí pueden ver 7 entre 7 más 2 y pueden ver que es más bajo que la accuracy, 0.77. Eso quiere decir que para la clase 1, dado que yo clasifiqué algo como clase 1, tengo más precisión que si clasifico algo como clase 0. ¿Vale? De forma simétrica, existe otra métrica que le llamamos sensibilidad, ¿vale? En inglés, recall, ¿vale? Y también es una métrica que podemos sacar por cada clase. ¿Hecho? Bien, a grandes rasgos esta métrica lo que vamos a hacer es que en lugar de ir por columnas, por la predicción, lo que vamos a hacer es ir por renglones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto sería la sensibilidad a la clase 1, ¿vale? Dado que un valor es de clase 1, ¿qué sensibilidad tengo a eso? Es decir, ¿con qué probabilidad lo hago bien? Entonces simplemente sería 5 entre 5 más 2. ¿Hecho? Entonces, se fijan, es muy parecido a la precisión de la clase, pero ahora lo estamos haciendo por renglón. ¿Hecho? Quiere decir que uno tiene el aspecto de mi predicción y uno está con respecto a los valores verdaderos. Se le llama sensibilidad porque a más baja sensibilidad más nos afecta que veamos valores de clase 1. ¿Hecho? Entonces es algo importante y es otra forma de ver esto del recall y de la precisión, ¿vale? Igual, si yo quiero sacar la precisión la sensibilidad de la clase 0, pues simplemente hago 7 entre 7 más 1, ¿vale? Vamos a verlo por aquí. Entonces, el recall de la clase 1 sería 5 entre 5 más 2, 0.71. Se fijan, la precisión era alta, era 0.83, pero la sensibilidad es un poco bajo. Siempre hay un intercambio entre estos datos, ¿no? Y para la clase 0, 0.87, ¿vale? Que es mucho más alto que la precisión que teníamos para eso. Eso quiere decir que soy más sensible a los datos de clase 0 que a los datos de clase 1, ¿vale? Bien. Esto vuelve algo difícil porque si yo tengo varias clases, como aquí que tengo clase 0 y clase 1, ¿cómo puedo decirle a mi cliente o a quien me haya pedido este sistema que también lo hago para cada clase? ¿Vale? Entonces yo quiero una métrica para clase, porque si le doy a mi cliente una predicción y una sensibilidad, pues no va a saber a qué me estoy refiriendo, ¿vale? Y es mejor darle un solo número para que entienda que también lo hago por cada clase. ¿Hecho? Entonces, para eso existe el coeficiente F1, ¿vale? Que es muy parecido al R2 score que usamos en regresión. El F1 es el que usamos en clasificación, ¿vale? Entonces el F1 va a ser la media de la precisión y la sensibilidad. ¿Hecho? No la media aritmética, sino algo que le llamamos media armónica, ¿vale? Que es esto de aquí, ¿vale? Entonces, existen varios tipos de media: la media aritmética, la media geométrica, la media armónica. Entonces, en este caso estamos utilizando la media armónica. Simplemente otra forma de sacar medias. ¿Y qué vamos a hacer? Pues va a ser 2 por la precisión de esa clase, por el recall de esa clase, entre la suma de la precisión y el recall, ¿vale? Entonces, si se fijan, estamos mezclando para cada clase su precisión y su sensibilidad.
¿Hecho? Eso quiere decir que el F1 va a calificar la clase tal cual, ¿vale? Y esto es muy importante porque va a ser una métrica de desempeño por cada una de las clases. Entonces, si yo saco el F1 para cada una de mis clases, para la clase 0 y la clase 1, pues pueden ver que para la clase 1 tengo 0.76 y para la clase 0 tengo 0.82. ¿Hecho? Esto significa que lo estoy haciendo mejor para la clase 0 que para la clase 1, ¿vale? Entonces, el accuracy que habíamos calculado, ¿vale?, que es en general 0.8, es una métrica global, pero si yo quiero una métrica por cada clase, puedo sacar el F1, ¿vale? Entonces, el F1 me ayuda a ver estas diferencias entre clases. Va a haber casos donde su clasificador sea muy bueno para ciertas clases, pero va a haber otras clases que lo va a hacer muy mal, ¿vale? Es decir, imagínense que hacen un clasificador de imágenes y tienen clase gato, perro, y humano, ¿vale? Entonces, si tienen esas tres clases, el humano es muy diferente a los perros y a los gatos porque no somos cuadrúpedos, ¿vale? Entonces, las poses en las que solemos estar son muy diferentes a los perros y a los gatos. Entonces, puede que para el humano logren un muy buen desempeño, pero para las otras clases haya un poco de confusión y ese desempeño baje. ¿Hecho? En ese caso podemos ir a buscar más ejemplos de perros y gatos para compensar eso, ¿vale? Entonces, muy importante, cuando tenemos un problema de clasificación, no solo tenemos una métrica global, sino que también tenemos métricas locales por cada una de las clases, ¿vale? Y cuando vean que estas clases se diferencian mucho, es posible que no estemos aprendiendo bien un patrón, ¿vale? Bien, el F1 es muy robusto, ¿vale? Al ser una métrica armónica de probabilidades, es bastante robusto a ejemplos extremos y cosas por el estilo. Entonces, por ahí hay quien prefiere usar el F1 más que el accuracy. El problema es que el F1 es una métrica local, ¿vale? Entonces, para esto inventamos algo que se llama F1 macro, ¿vale? Entonces, el F1 macro es la versión global del F1, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque la accuracy, al ser una medida de tendencia central, como es una probabilidad clásica, pues hay valores extremos que pueden mover mucho esa media. ¿Okay? Entonces lo que hacemos es una media, pero de los F1 score de cada una de las clases. Es decir, yo quiero sacar otra métrica global que tenga que ver con estos F1, ¿vale? Y no directamente con el accuracy. ¿Cómo lo calculo? Pues simplemente va a ser, si se fijan aquí, la sumatoria desde 1 hasta C, donde C es la clase, ¿vale? Y lo que voy a hacer es sumar cada uno de los F1 que yo pueda calcular, pero lo voy a normalizar. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a dividir el número de ejemplos en esa clase entre total de ejemplos en mi dataset, ¿vale? En el caso que tenemos ahorita, se fijan, aquí tengo 8 ejemplos que eran de clase 0 y lo voy a dividir entre 15, que es el total de casos. Y eso lo voy a multiplicar por el F1 de la clase 0. Y voy a sumar también 7 ejemplos que tuve de la clase 1, cuyo valor era 1, cuyo valor deseado, lo divido entre el número de ejemplos y multiplico la clase F1. ¿Hecho? Entonces esto está muy padre porque no solo estamos contando las métricas del F1, sino también el número de ejemplos que tenemos de cada muestra y la estamos ponderando de manera proporcional al número de muestras que tenemos, cosa que el accuracy no hace, ¿vale? De hecho, el accuracy es muy sensible también a cuando tienen muy disparejo el número de muestras en sus valores deseados, ¿vale? Siempre hay que tratar de tener un número de muestras parecido, ¿vale? Pero dado caso es mejor utilizar el F1 porque va a ser más robusto a esto, ¿no? Si se fijan, aquí el número de muestras
para 0 era de 8, ¿vale? Y el número de muestras para 1 era de 7, si sumamos estos renglones. Esto quiere decir que tenemos más muestras de 0 que de 7, ¿vale? Y aunque lo estemos haciendo mejor para las muestras de 0, pues también tenemos más muestras, ¿hecho? Entonces, el F1 va a contar todo eso para darnos una buena métrica, ¿vale? Entonces, si calculan eso de ahí, ¿vale? Con los F1 que ya habíamos calculado, les va a salir esta nueva métrica global por ahí, ¿vale? 0.7983. ¿Se fijan? El accuracy que habíamos calculado era de 0.8. Entonces el F1 score, al estar menos sesgado por el número de ejemplos, es un poco más robusto. Entonces realmente tenemos 0.7983, ¿vale? Bien, entonces con esto tenemos dos métricas globales que son el F1 macro, ¿vale? Acuérdense que una métrica global es la que califica todo el clasificador en todas las clases. Entonces tenemos dos, el F1 macro y el accuracy. De hecho, ahorita lo vamos a ver en software cómo lo sacamos, ¿vale? Comúnmente se utiliza mucho el accuracy, pero la verdad es que el F1 macro es un poco más robusto, ¿vale? Va a estar menos sesgado al número de ejemplos, a valores extremos. Y como métricas locales tenemos tres. Tenemos la precisión, tenemos la sensibilidad y tenemos el F1, ¿vale? ¿Cuál es el que preferimos usar? Pues el F1 score, que es la métrica, la media armónica de los otros dos, ¿hecho? Entonces, ¿qué hay que quedarse con esto? Pueden utilizar el accuracy o el F1 macro como métrica global, y como métrica local hay que utilizar el F1 score, ¿vale? Aunque existe también la precisión y el recall, ¿hecho? Bien, existe otra métrica que se llaman curvas ROC, ¿vale? Donde ROC significa característica operacional de recepción, ¿vale? Si se fijan, es un nombre bastante ajeno a nuestra área. Es porque este tipo de análisis se utilizaba en tratamiento digital de señales y en comunicaciones, ¿vale? Pero resulta ser muy útil para nuestros clasificadores. Bien, ¿para qué usamos este tipo de curva? ¿Vale? Ahorita vamos a ver cómo creamos esta curva. Este tipo de métrica, ¿vale? La curva ROC, y otra métrica que vamos a ver ahorita que se llama AUC, ¿vale? Estas funcionan con probabilidades, muy importante. Es decir, nuestras matrices de confusión, lo que necesito para calcularlas son los valores deseados y mis predicciones, pero estas predicciones ya son clases, son valores discretos. Entonces la matriz de confusión solo funciona con valores discretos, ¿vale? Por otro lado, hay técnicas que hemos usado nosotros, como las SVM, como regresión logística, que no nos dan la clase per se, sino que nos dan una probabilidad de pertenencia a una clase. Después de eso, nosotros tenemos que agarrar un umbral para decir si sí pertenece a la clase, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tenemos este problemita, ¿vale? Tenemos una clase, la clase 0 con estos puntos rojos, y la clase azul, ¿vale? O la clase positiva 1 con estos puntos azules. Cuando yo utilizo un regresor logístico para adaptar estos datos, pues voy a adaptar esta curvita que tengo por aquí, ¿vale? Entonces, para cualquier punto en Z, yo puedo encontrar una probabilidad de pertenencia a la clase 1. Si yo quiero hacer clasificación y no solo estimar una probabilidad, necesito agarrar un umbral. Por ejemplo, si pongo el umbral en el 0.5, lo que voy a hacer es intersectar esta línea con mi curva de la logística, y donde choquen aquí voy a poner este umbral, ¿no? Bien, entonces todos los datos que me den
mayor a 0.5 van a ser los que estén a la izquierda de esta línea naranja y los que den menor van a ser los que estén a la izquierda, ¿vale? Entonces, todo lo que esté a la izquierda lo voy a clasificar como 0 y todo lo que esté a la derecha lo voy a clasificar como 1. Entonces, si se fijan, por ejemplo, para la clase 1 aquí voy a tener 4 puntos bien clasificados. ¿Hecho? Entonces, si yo armo mi matriz de confusión, aquí voy a tener 4. Los puntos rojos voy a tener 5 bien clasificados. Este punto de aquí lo estoy clasificando como 1, pero realmente es 0. Entonces, aquí lo voy a poner. Y este también es otro error que voy a poner por aquí, ¿vale? Entonces, si se fijan, cuando tenemos técnicas que nos dan probabilidades y no clases, necesitamos un umbral para transformar de esto a clases y poder calcular la matriz de confusión, y en base a esa matriz de confusión podemos sacar todas las métricas anteriores que vimos, el F1, el accuracy y las métricas locales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay veces que depende mucho el resultado, el valor que nosotros hayamos seleccionado, ¿vale? Entonces es un poco difícil saber qué tan bien funciona la técnica porque depende fuertemente del umbral que yo elija. ¿Hecho? Entonces, para eso vamos a utilizar la curva ROC. Va a ser una manera de calificar un clasificador que nos da probabilidades, ¿vale? Sin necesidad de escoger un umbral. ¿Hecho? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a agarrar un umbral aleatorio. Vamos a crear una matriz de confusión. Y con esa matriz de confusión vamos a calcular estas dos métricas, la sensibilidad que ya conocemos y vamos a calcular algo que también que se llama especificidad. Bueno, realmente es 1 menos la especificidad. ¿Hecho? A veces se le llama false positive rate, ¿vale? Al igual que la sensibilidad se le llama true positive rate. ¿Hecho? Pero bueno, esos nombres no se preocupen mucho, simplemente son métricas que salen directamente de la tabla de confusión, de la matriz de confusión. Entonces, estos dos datos que vamos a calcular, la sensibilidad y 1 menos la especificidad, lo vamos a poner aquí en un pequeño dibujo, ¿vale? Entonces, como ambos son valores que me pueden dar entre 0 y 1, pues todos los puntos que yo puedo dibujar van a caer aquí, ¿no? Por ejemplo, quizás obtenga este punto de aquí, ¿vale? Con una especificidad baja y también con un TPRT bajo, ¿vale? Y cuando yo vaya moviendo el umbral, se fijan, aquí cuando yo muevo este umbral, por ejemplo, si lo pongo muy alto, que sea 0.9, pues eso me va a llevar a una clasificación diferente. Entonces, cada umbral me lleva a una clasificación, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 2 puntos bien clasificados, ¿vale? Aquí tengo todos los puntos rojos bien clasificados, ¿vale? Perdón, que serían 6, ¿vale? Aquí tengo 0 y aquí tengo 3, ¿vale? Entonces, si se fijan, dependiendo del umbral, pues va a ser la matriz de confusión. Y con esa matriz yo puedo sacar estas dos métricas diferentes. Entonces, esas dos métricas me van a llevar a estos pares ordenados, por aquí, ¿vale? Y estos pares ordenados pues los puedo unir en una línea de este estilo. ¿Hecho? Entonces, si se fijan, para no elegir un solo umbral, lo que hacemos es elegir muchos umbrales, calcular diferentes matrices de confusión, sacar sensibilidad y esta especificidad, y armamos esta gráfica que se llama curva ROC, ¿vale? ¿Qué es lo interesante de esta curva ROC? Si yo tuviera un clasificador aleatorio, es decir, un clasificador que no tiene aprendizaje, que simplemente me da un 0 o un 1 de manera aleatoria, ese clasificador me llevaría a esta línea que les estoy dibujando, ¿vale? Que sería la línea y igual a x, ¿no? Entonces, eso es un clasificador aleatorio. ¿Hecho? Todo lo que esté arriba de esta función va a ser un mejor clasificador que un clasificador aleatorio. Y todo lo que esté abajo
va a ser peor que un clasificador aleatorio. ¿Hecho? Entonces normalmente el clasificador aleatorio es nuestro peor caso, porque es el que denota que no ha aprendido nada, pero si ustedes de repente calculan una curva ROC de este estilo, quiere decir que algo están haciendo bastante mal porque estamos obteniendo un resultado peor que un clasificador aleatorio, ¿vale? Entre más pegado sea a esta esquina de aquí, esta curva, mejor clasificador va a ser, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo otro problema y de ese problema saco una curva ROC de este estilo, este es un mejor clasificador. ¿Están de acuerdo? Entonces, entre más pegado esté a la esquina superior izquierda, mejor clasificador voy a tener, ¿vale? Y lo padre es que este clasificador pues no va a requerir la curva ROC, ¿vale? No va a requerir que usemos un umbral, sino que esta curva ROC nos permite calificar el clasificador dado que elegimos muchísimos umbrales diferentes, ¿vale? Bien, aparte hay algo padre en esta gráfica, que se fijan estamos trabajando en un cuadro de 1 por 1. Entonces si yo saco el área de este cuadro, voy a tener un cuadrito de 1 por 1 que me va a dar un área de una unidad cuadrada, ¿no? Entonces, esto está muy padre porque eso quiere decir que un clasificador perfecto, el que estuviera pegado a este punto, ¿vale? Como si fuera una sábana, pues tendría una área bajo esa curva de 1, ¿vale? Y cualquier cosa abajo, por ejemplo, si yo quiero ponderar qué tan buena es esta línea negra que puse por aquí, pues simplemente tengo que sacar el área bajo la curva de esta línea de aquí, ¿vale? Que no se preocupen, no es necesario integrar ni nada, simplemente la aproximamos y todo esto ya está en nuestra API, ¿no? Entonces esta área bajo la curva, que normalmente le llamamos AUC por sus siglas en inglés de área bajo la curva, pues va a ser un valorcito entre 0 y 1, ¿vale? Que nos va a decir que también lo está haciendo nuestro clasificador. ¿Hecho? Ojo muchachos, esto solo se puede hacer para cosas binarias, entonces realmente el clasificador lo hacemos de una clase contra todas las demás, ¿vale? Pero nos va a calificar que también lo estamos haciendo. ¿Hecho? Recuperando un poquito los temas, entonces, que hemos visto hasta ahorita, la matriz de confusión, ¿vale? La podemos armar para cualquier problema de clasificación, pero necesitamos que los valores que nos avienta nuestro clasificador ya sean discretos, ¿vale? Con esa matriz nos va a indicar qué tanto se está confundiendo un patrón con otro patrón y podemos sacar distintas métricas, algunas globales como el accuracy o el F1 macro y algunas locales, es decir, por clase como precisión, recall o el F1, ¿vale? Eso funciona si el clasificador ya nos da de manera discreta la clase que queremos aproximar. Pero si nos da probabilidades en lugar de clases, solemos usar las curvas ROC y el área bajo la curva para ponderar qué tan buen clasificador es, ¿vale? Bien. Entonces, por ejemplo, de este ejemplo que les puse por aquí, este es el área bajo la curva, bueno, la curva ROC que me sale, ¿vale? Entonces, se fijan, estoy arriba de esta curva que está en medio, entonces tengo un desempeño mejor al aleatorio, lo cual demuestra que estoy aprendiendo. Y bueno, si yo midiera el área que voy a tener por aquí, pues va a salir algo cercano a 1, ¿no? Un 0.80 y algo, ¿vale? Bien, aquí les dejo también otro diagramita. Entonces, el clasificador perfecto, el que está pegado a estos ejes. Entonces, entre más esté pegado, mejor clasificador va a ser. Y aquí tenemos el clasificador aleatorio, ¿no? En esta línea a mitad. Todo lo que esté abajo de aquí está terriblemente mal, ¿vale? Bien, vamos a poner esto en práctica. Bien, con esta práctica. Entonces, vamos a hacer clasificación de dígitos, ¿vale? Dígitos por ahí, numeritos del 0 al 9, y queremos hacer una clasificación de ellos. Es decir, voy a tener 10 clases en total, ¿no? Los dígitos del 0 al 9.
voy a importar estos paquetes, NumPy, Matplotlib, ¿vale? Voy a importar datasets, vamos a usar un dataset que ya está precargado en esta biblioteca, un dataset de práctica, la SVM que voy a utilizar como clasificador, métrica y como siempre el Training Test Split, ¿vale? Por cierto, muchachos, estas métricas que tenemos por aquí, si se fijan, son independientes al conjunto que usemos. Entonces la podemos sacar tanto para el conjunto de entrenamiento como para el conjunto de prueba o validación. Bien, entonces voy a cargar el dataset, como les digo, viene de esta función y tengo aquí los dígitos en target y tengo las imágenes también, ¿no? En target tengo el dígito al que pertenecen. Bien. Entonces voy a sacar aquí el número de ejemplos y aquí voy a dibujarles un ejemplo de manera aleatoria, ¿vale? Solo para ver un poquito a qué nos referimos. Entonces se fijan aquí en el encabezado de la imagen les puse target, que es el numerito que se supone que es, ¿vale? Son imágenes de muy baja resolución, no se preocupen por eso, después vamos a hacer cosas con más resolución. Y se fijan aquí tenemos un 1, ¿vale? Sí, parece un 1, vamos a correr otros. Ese se supone que es un 0, ¿vale? Ese se supone que es un 4 también, un 1, ¿vale? En este sí está un poco difícil, ¿no? Un 0, un 6, ¿vale? Un 5, un 4, un 7, un 6, ¿vale? Un poquito difícil incluso para un humano porque las imágenes son de muy baja resolución, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer clasificación para estos datos de aquí. Bien, primeramente esta imagen pues es algo bidimensional. Yo la tengo que aplastar para que me sirva. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí las imágenes, voy a sacar la forma que tienen. Si se fijan, son 1797 imágenes de 8 por 8 píxeles. ¿Vale? Entonces, tengo 8 por 8 de esta imagen, por eso es de tan baja resolución. Pero yo no puedo meter una imagen directamente a mis modelos que tengo. Lo que yo puedo meter son vectores. Entonces necesito aplanar esa imagen de 8 por 8 y lo que voy a hacer es con este pequeño reshape. Lo que voy a hacer es aplastarlas, ¿vale? Por el número de elementos a -1, a lo que quede. Entonces me van a quedar, en lugar de imágenes de 8 por 8, me van a quedar vectores de 64 unidades. ¿Vale? Entonces aquí tengo 1797 ejemplos de 64 entradas, ¿no? O 64 datos, ¿vale? Que son las imágenes aplastadas que yo tengo, ¿vale? Bien, voy a hacer el Training Test Split, como siempre. Y voy a crear una SVM, ahorita con este modelito de 0.0001, ¿vale? Ok, ya está instanciado mi modelo, voy a entrenar. Entonces aquí ya entrené. Y voy a sacar los scores de mis modelos, ¿vale? Cuando yo saco el score, no estoy utilizando el R2 como cuando hacemos regresión, perdón. Estamos utilizando el F1 macro, ¿vale? Que es la métrica favorita para cuando hacemos clasificación. Entonces tengo un F1 macro de 0.977 y en el test de 0.975, ¿vale? Ambos son muy cercanos a 1, quiere decir que lo estoy haciendo bastante bien y no están separados, entonces me aseguro que mi modelo no está sobreentrenado. Bien, voy a hacer la predicción para cada uno de los ejemplos en el test, ejemplos que no he visto. Bien, y voy a sacar el reporte de clasificación. Este reporte de clasificación va a sacar estas métricas locales que queremos y las métricas globales, ¿vale? Entonces, aparte de estos scores, si a mí me interesa ver que también lo estoy haciendo por cada una de las clases, puedo sacar este reporte de clasificación, que lo sacamos de aquí de métricas, ¿vale? Entonces, si se fijan, aquí tengo la clase 0, 1 hasta la clase 9, cada una por cada dígito que tenemos.
Y tenemos la precisión, el recall, ¿vale? Y el F1 score. De hecho, yo normalmente no me fijo en la precisión y el recall, en el que me fijo es en el F1 por cada una de mis clases. Entonces, por ejemplo, aquí parece que lo estoy haciendo muy bien para el 0 y para el 6, ¿vale? Son datos que he podido predecir perfectamente, pero por ejemplo para el 9 parece que es el que es más difícil de predecir, ¿no? En el que menor desempeño tengo. Esta otra columna de soporte me dice los ejemplos que tengo por cada clase. Entonces tengo 48 ejemplos del 0, 47 del 1, ¿vale? Muy importante, ¿no?, que estos estén más o menos balanceados, ¿vale? Si tenemos más de una clase, pues vamos a tender a sobreentrenar esa clase y no aprender ninguna otra. Aparte tenemos el accuracy por aquí, 0.98, y el macro average, que es el F1 macro que normalmente tenemos. En este reporte sale un poco redondeado, sale 0.98, pero realmente se refiere a este de aquí, ¿no?, a este 0.975. Vale, entonces acuérdense, este reporte de clasificación lo que nos sirve es para ver qué también lo hacemos en cada clase. Si de repente ven que una clase tiene muy bajito y las otras tienen alto, es posible que sus datos no carguen la información suficiente para aprender ese patrón, y lo que tengamos que hacer es ir a buscar más datos de ese ejemplo o quizás descartar la predicción de ese ejemplo, ¿vale? Bien, vamos a sacar también la matriz de confusión. Entonces aquí la voy a calcular y se fijan, pues va a ser una matriz de 10 por 10, porque ahora tengo 10 clases. La matriz de 2 por 2 que estábamos viendo en el ejemplo era porque tenía 2 clases, ¿no? Entre más diagonal sea esta matriz, mejor, ¿vale? Si se fijan, los numeritos caen casi en la diagonal, ¿hecho? Y esta matriz de confusión me va a ayudar a decirme en qué me estoy equivocando. Por ejemplo, este que es en la clase 9, ¿vale?, que es el que hice peor. Se fijan por ahí, bueno, la clase 8 también. Entonces, este de clase 8 y este de clase 9, aquí me dice con qué me estoy confundiendo, ¿vale? Entonces, es bueno graficar esto bien y ponerle etiquetas de cada clase, pero estos que están fuera de la diagonal, pues me están indicando que hubo confusiones con otra clase. Entonces, por ejemplo, podrían ver que el 9 se confunde mucho con el 8, ¿vale?, como aquí, o que confundimos mucho con el 5. Aquí parece, por ejemplo, que el 5 y el 8 los suelo confundir, ¿vale? Aquí parece para el 9 que confundo mucho con el 8, con el 7, ¿vale?, y con el 6, ¿vale? Entonces, la matriz de confusión me ayuda a ver en qué se está confundiendo mi modelo. Bien. Y por último, para saber, darnos una idea de qué significa ese 0.97 de accuracy, les tengo aquí un pequeño demo donde agarro ejemplos aleatorios con los que no entrené, les hago un pequeño reshape para que formen la imagen otra vez y escribo mi predicción aquí en el título. Entonces, cada vez que lo corra voy a obtener una predicción de este sistemita, ¿no? ¿Vale? Déjenme hago un poco más chico esto. Entonces, por ejemplo, ese es un 9, ¿vale? Un 9 aquí también, un 4, ¿vale? Está algo difícil, ¿no? Este me dice que también es un 4, un 7, muy cerradito, quizás podría haber sido un 9, pero bueno, si se fijan, las predicciones están bastante bien, pese a que tenemos imágenes de muy baja resolución. Y bueno, eso es lo que el 0.97 significaba. Aquí no saco las curvas ROC porque el modelo que estoy usando me da directamente las clases. Ciertamente la SVM puede dar también probabilidades, pero como les digo, esta curva ROC es para cosas binarias. Entonces sí que podemos hacer una clase contra todas las demás, ¿vale? Para sacar esta curva ROC, ¿vale? No lo voy a cubrir en este tema, pero es interesante que conozcan las dos técnicas, la curva ROC y las de matrices de confusión,
para que si lo ven en alguna publicación, en algún artículo o en algún libro, pues no les sorprenda y sepan interpretarlo, ¿vale? Entonces, todo esto es muy fácil de interpretar, la mayoría son probabilidades, entre más cercano a uno mejor. La la matriz de confusión, entre más diagonal sea mejor, ¿hecho? Y la curva ROC, entre más pegado esté este eje, mejor, ¿vale? Bien. Va, muchachos, como última nota, no intenten hacer esto todavía con imágenes muy grandes, porque si se fijan, para estas imágenes que son muy de baja resolución, ya son 64 entradas las que vamos a meter. De hecho, es más entradas de las que hemos trabajado en otros problemas. Bien, cuando tenemos imágenes muy grandes, esto se vuelve muy, muy pesado, ¿vale? Entonces, para poder tratar con estos datos que dimensionalmente son muy altos, la próxima clase vamos a ver unas técnicas que se llaman de reducción de dimensionalidad, que es otro de los problemas prototípicos de Machine Learning, un problema no supervisado, con lo cual una imagen muy grande o datos con muchas dimensiones lo podemos pasar a un vector de menor dimensión y sobre eso ya meterlo a una de estas prácticas, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a hacer esta misma práctica, ¿vale? Que de hecho no les voy a dejar esta práctica de tarea, ¿vale? Vamos a rehacerla con imágenes un poquito más grandes, imágenes de 28 por 28, y vamos a utilizar esta técnica de reducción de la dimensionalidad para que vean cómo hago una clasificación de imágenes. Va, muchachos. Dejamos hasta aquí la clase. Cualquier duda me pueden mandar un correo y nos vemos hasta la siguiente clase.